¿Pueden ver la pantalla? Sí, Sí, doctor. sí, Sí. doctor. Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la revisión de este día. Vamos a hablar de signos vitales en la primera hora y luego vamos a hablar de lo que es el sistema de los hospitales y cómo es la consulta y cómo hacer citas. Así que vamos a, vamos a empezar diciendo que el asistente clínico médico certificado participa, como les dije anteriormente, en varias cosas. Una es lo que es la parte del frente, se conoce como front desk, lo que la parte donde el paciente llega a hacer el check-in, y la parte de atrás de la oficina donde se desarrolla más que todo son las actividades clínicas. Entonces hay que recordar que podría ser que ustedes en algún momento tengan que cubrir el frente, especialmente en clínicas pequeñas donde probablemente la persona que pasa ahí va a ir a almorzar, se enfermó y hay que cubrirlo ese día. Entonces hay que estar preparado para todo. Algunas de las tareas podrían ser como contestar el teléfono, hacer citas, preparar información para cobros, comunicarse con los pacientes para informarles de fechas de citas, cambiar citas, hacer gestiones con algunos hospitales sobre exámenes, también tomar signos vitales es otra, hacer flebotomía, preparar a pacientes para electrocardiograma y tomar los electrocardiogramas. Nos vamos a centrar ahora en lo que es lo de la tarea de los signos vitales. Esto es bien importante. Entonces, recuérdense que los signos vitales, algunos lo llaman como los signos de la vida. Nos dan el mensaje de que la persona tiene función, pero también por ser tan variables, en algún momento los podemos encontrar de forma normal. Y eso nos va a dar información bien importante. Entonces, tomar los signos vitales es bien importante, ya que la exactitud de ellos es esencial para el trabajo del médico. Cualquier variación podría indicar la presencia o la desaparición de una enfermedad que ya está siendo tratada. Ahí pues que la importancia que tiene estos valores para el tratamiento de las enfermedades. Entonces es importante que en cada visita ustedes le pongan el mejor esfuerzo para obtener los signos vitales de la mejor forma, de la forma más técnica, dijimos que son indicadores del, de lo que es los niveles que está pasando el cuerpo, el balance interno. Así que es necesario que le pongan mucha atención a eso. Lo que se conoce como homeostasis es el término que se utiliza mucho en biología y en medicina también para decir balance interno de la persona. Es una representación del estado de salud de alguien. Vamos a ver entonces que los signos vitales, o que se conocen como los signos cardinales, ahí tenemos la temperatura, tenemos el pulso, las respiraciones, la presión arterial. Entonces los primeros tres los podemos abreviar como eso que ven ahí, TPR, y luego la presión arterial, que en inglés le podemos poner BP, blood pressure, son signos vitales o signos cardinales. No olvidemos también que los signos vitales pueden y probablemente van a ser afectados por otros factores, no solo físicos, y son los emocionales. Muchos pacientes se podrían poner nerviosos durante una visita a la clínica y esto podría alterar el resultado de los signos vitales. Entonces el asistente médico debe de también hacer una función interpersonal con los pacientes para relajarlos antes de tomar los signos vitales y escribirlos en el expediente. Siempre hay que darles unos minutos que se relajen, que se sienten, conversar un poquito.
luego ya se le toman para que los signos vitales no demuestren que han llegado cansados, agitados, entonces hay que darles un tiempo prudente. Otras medidas que se utilizan son lo que se conoce como medidas antropométricas, que incluyen el peso, la talla, entre otros. Y en los niños también se pueden incluir lo que son los perímetros o circunferencias de la cabeza y el pecho. Son conocidos como medidas antropométricas. En esta diapositiva pueden ver algunos signos vitales en sus rangos normales. Y como pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos grupos etarios, grupos de edades, desde el recién nacido, el lactante, el preescolar, el adolescente, el adulto. Y en la posición del centro tenemos pulsos, respiraciones. Y si ustedes ven, tanto el pulso como la respiración en los más pequeños son bien rápidos. El pulso es bien rápido, 120, 110. Las respiraciones pueden dar 25, 30. Ese mismo valor, si lo colocáramos al extremo de la vida, en los adultos, eso sería muy rápido. Entonces, si ustedes van a ver, la diferencia es bien obvia. Y es normal en los niños tenerlos así. Pero a medida que ellos crecen, los datos se van cambiando y van agarrando ya valores que son considerados normales para lo que son el adulto. La presión arterial es un poquito a la inversa. En los niños la presión arterial es un poquito baja, pero a medida que ellos van creciendo, los valores sistólicos y diastólicos van aumentando y ya en la adultez empezamos a ver ya valores que son muy cercanos a lo que reconocemos como normales en el adulto. Recuerden que esto es un proceso. Hablemos del primer signo vital que tenemos ahí. Entonces, la Se temperatura está escuchando borrar. se está escuchando cortado. Bueno, la temperatura, ¿me pueden oír ahora? ¿Me pueden ver la pantalla? Sí, Sí, Pero no están viendo la presentación, ¿verdad? Se salió, se desconectó. exacto, solamente la foto de usted. Ah, ok. Vamos. solo se ve la imagen suya, no la Ok. presentación. Y Ahí se ahora, ve. ahora sí. Ahora Ok. sí. Sí. Creo que falló algo el internet. Bueno, vamos a... Y la presentación se fue todo para el frente. Voy a regresar. Oh, permítame un segundo. ¿Pueden verla ahora? Sí. Sí, lo de temperatura. No, no está lo de la temperatura. ¿Dónde está la de la temperatura? Permítame un segundo. ¿Ven ahora la de la temperatura? Sí, doctor. Sí, ahorita. Ok, bueno, vamos a empezar a hablar de este signo vital que es la temperatura. Bueno, la temperatura básicamente es un reflejo del equilibrio entre la producción y pérdida de calor en nuestro organismo y se mide en unidades de calor llamados grados, grados centígrados o grados Fahrenheit, cualquiera de los dos. Básicamente es un balance entre lo que producimos y lo que perdemos y se mide con un termómetro. El incremento de la temperatura corporal se ha creído que es un mecanismo de defensa del cuerpo para inhibir el crecimiento de algunas bacterias y virus. Así pues que tenemos dos clases de temperaturas corporales. Una es la temperatura central y la otra es la superficial. La central es la que tienen aquellos tejidos profundos de nuestro cuerpo. Básicamente son los que ubicamos en aquellas áreas
que yo les mencioné al principio, en la primera clase, se recuerdan cavidades. Entonces las cavidades, ya sea torácicas y abdominales, tienen una temperatura es una temperatura considerada central. Y esta temperatura permanece relativamente constante en nuestro cuerpo, la temperatura central. La temperatura superficial es la que es cuando alguien nos palpa y nos toca la piel. Es la que encontramos en la piel, en nuestro tejido graso, tejido subcutáneo. Y al contrario que la central, esta temperatura superficial puede elevarse y disminuirse en respuesta a nuestro entorno. Es por eso que un día de frío usted puede salir, aunque esté abrigado completamente y solo su rostro descubierto, la temperatura superficial de la cara va a ser bien baja y eso es normal porque básicamente es relativa al entorno, pero su temperatura corporal o central va a tratar de mantenerse estable lo más posible. Eso es lo que el cuerpo trata de hacer, mantenerla estable. Entonces, el cuerpo humano produce calor de forma continua. Por eso es que siempre hay metabolismo aunque estemos dormidos, porque se está produciendo calor de forma permanente. Y esto es producto de lo que ya les dije, del metabolismo de nuestras células. Entonces, cuando la cantidad de calor que producimos iguala a la cantidad de calor que perdemos, entonces podemos decir que nuestro cuerpo está en un equilibrio de calor. No hay ni fiebre ni hipotermia. Entonces estamos en una temperatura corporal basal. Así se describe. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se eleva? Pero antes de ir a la elevación, quiero hablarles un poquito de lo normal. Entonces, ¿qué consideramos normal en temperatura? Para los adultos hay un rango que se considera normal y es entre 36 y 37.5 centígrados. En ese rango podríamos decir que una persona está en una temperatura basal normal. Las alteraciones que se pueden dar en nuestro cuerpo son dos y ustedes la saben, es hacia arriba o hacia abajo de nuestro valor normal. Así pues que podemos tener pirexia, que es lo que tienen en el frente ahorita en la diapositiva, que básicamente es lo que se conoce en el idioma de la calle, fiebre. La gente dice, tengo fiebre, tengo calentura. Básicamente en el término médico es pirexia. Y el otro extremo es la hipotermia. Ya le voy a hablar de la hipotermia en un segundo. Entonces la fiebre o pirexia se define como una temperatura por arriba del rango normal, que ya lo dijimos, que se ha puesto entre 36 y 37.5. ¿Qué pasa cuando la temperatura se va más allá de lo que consideramos fiebre o pirexia? Viene otro término que se conoce como hiperpirexia y no es más que una temperatura muy alta. En inglés se dice high fever, high grade fever, una fiebre de grado alto. Y es aquella que está por arriba de 41 grados centígrados o 105.8 de Fahrenheit. Entonces vamos viendo ya las diferencias, ¿verdad? Tenemos la pirexia y la hiperpirexia. Entonces, al paciente que tiene fiebre, el término médico que se utiliza es que está febril. Decimos el paciente está febril. Y el paciente que no tiene fiebre, que está a temperatura normal, el término es afebril, sin fiebre. Entonces ahí vamos ya armando la terminología médica. Ahora, el término también que se utiliza mucho y se escucha es hipotermia. Esta hipotermia es la temperatura basal abajo del límite normal. Entonces dijimos que abajo de 36. Cualquier valor abajo de 36 ya se considera hipotermia, aunque sea 35.9, porque ya bajó del valor que consideramos rango inferior, hipotermia. Entonces, ¿por qué alguien se puede poner hipotérmico? Bueno, a veces a uno se le viene a la mente
que alguien cae a un agua fría. Ustedes ven en las películas que alguien cae al agua fría, en un lago, en una embarcación en el océano, que dice lo del Titanic, que la gente murió rápido por la hipotermia, que el agua está muy fría. Entonces sí tiene lógica, ya que se puede producir hipotermia por una pérdida excesiva de calor en contacto con una, por ejemplo, agua fría, o estar expuesto a un frío intenso sin protección adecuada. También se puede producir hipotermia cuando la producción de nuestro cuerpo es insuficiente para contrarrestar una pérdida, que podría ser alguien que esté, por ejemplo, expuesto al frío en una noche fría de invierno con poco protección, que no tenga el suéter o la jacket suficiente, aunque la persona esté temblando y eso produce calor, la fricción de los músculos, pero no es suficiente como para producir calor suficiente como para contrarrestar la pérdida, hipotermia. Y otra cosa podría ser por una alteración neurológica, de una termorregulación que en nuestro cerebro a través de una irregulación en problema del hipotálamo. Entonces hay varios mecanismos que puede llevar a esa situación. Ahora vamos a ver entonces algunas temperaturas que se consideran febril. Ahí tenemos temperaturas rectales. Temperaturas rectales. Me dan un minuto para ver si puedo dejar entrar a Enildo Sí, doctor. para que se nos una. Voy a ponerle a esto, voy a dejar de compartir y voy a ponerle pausa a la grabación. A ver, acá estamos. Ok, ¿pueden ver la pantalla de temperaturas? ¿O Sí. no? Sí, ok. Sí, doctor. Bueno, vamos entonces a seguir con lo que es lo que se considera una temperatura febril en la rectal, la temperatura arriba de 38 grados centígrados, en la oral arriba de 37,5, axilar 37. Algunos tipos de fiebre que es bueno que conozcan y se recuerden. Tenemos la parte superior, que es la fiebre continua, que es aquella fiebre que ustedes ven el patrón ahí, que sube y baja, pero los descensos son bien pequeños. En un periodo de 24 horas la temperatura nunca llega otra vez a la temperatura normal. Un patrón continuo alto. Luego la intermitente es una temperatura que va y viene, en donde las fluctuaciones son grandes y en algún momento en el periodo de 24 horas puede ser que lleguen al valor normal, pero luego regresan a considerada febril y luego vuelve a lo normal y otra vez febril. Es la intermitente. Y la remitente es aquella que tiene fluctuaciones bien grandes, como ustedes lo pueden ver en la parte inferior, pero nunca llega al valor normal también. Básicamente es un patrón de fiebre continua, con fluctuaciones grandes, pero que se mantiene siempre arriba del valor normal. Esos son tres tipos de fiebres. Ahora, las lecturas de las temperaturas, ¿cómo las interpretamos? Usamos un termómetro, que es el aparatito que mide temperatura del cuerpo, calibrado en Celsius o centígrados o en Fahrenheit. La escala Fahrenheit es la que más se usa con más frecuencia en los Estados Unidos para medir la temperatura del cuerpo. En hospitales van a encontrar ustedes o en clínicas ambulatorias los termómetros que les van a dar las dos lecturas. Se pueden setear ya sea en temperatura centígrado o temperatura Fahrenheit, dentro de lo que ustedes se puedan sentir más cómodo. La temperatura rectal, como ven ahí, es considerada la temperatura más exacta cuando digamos que la temperatura oral no es factible hacerla. Sí es incómoda para algunos y también se puede ser que pacientes que no se pueden colocar de lado, que es como se toma la temperatura, al paciente siempre se le pone una posición de cúbito lateral. El termómetro se le debe sostener durante el procedimiento y
para algunos eso es incómodo. O algunos pacientes no se pueden voltear por alguna cirugía o algo. También recordemos que también no se puede hacer en pacientes que tienen problemas de diarrea, están presentando diarrea o tienen alguna enfermedad del recto, como puede ser un hemorroide, fisuras anales. En estos casos no se puede hacer rectal. O pacientes con problemas de enfermedades del corazón. No olvidemos también que la temperatura, si bien es cierto, es bien exacta, siempre está por arriba del valor de la considerada oral. Pues si la comparáramos, la rectal siempre va a estar 1 grado arriba, Fahrenheit, o 0.6 centígrados. La axilar, que también se puede tomar, es la menos exacta. Y esta también se tarda mucho. Muchas veces hay que tener el termómetro hasta 5 minutos en el área de la axila. Recordando que la axila siempre tiene que estar limpia, seca, y el termómetro se debe dejar por un periodo un poquito más largo. También no olvidemos que la temperatura axilar casi siempre está por abajo del valor, si lo comparáramos con la oral, de 1 grado Fahrenheit o 0.6 centígrados. Ahora, la temperatura timpánica, que es otra que se puede tomar, es muy útil. Que se puede hacer eso, por ejemplo, en niños es muy útil, o en pacientes con estados confusionales, en donde la velocidad nos interesa. Algo que sea rápido, 2-3 segundos, ya tenemos el valor. Es bien seguro, la temperatura timpánica es bien segura, no es invasiva. Recuerden que la oral hay que meterla en la boca. Esta no es invasiva, sino que en el conducto auditivo externo se hace la temperatura y nos refleja la temperatura central, que es la que dijimos, la que no tiene muchas fluctuaciones. Eso nos refleja la temperatura timpánica. ¿Qué debemos de hacer? Básicamente se sostiene el conducto con una mano y con la otra introducimos un poquito la entrada del termómetro y la lectura se obtiene más o menos en 1 a 3 segundos, es bien rápido. Eso sí, hay que ver que el paciente no tenga ningún tipo de drenaje del oído. Eso sería una contraindicación. O que tenga un tapón de cerumen, que esté tapado el conducto, también no nos funciona si eso pasa. Sí es bien exacta porque nos refleja, dijimos, la temperatura del hipotálamo, una temperatura central. Ahí ven ustedes algunos tipos de termómetros. Tenemos termómetros digitales, del tímpano, del oído, desechables, axilares, rectales. Hay de todos los tipos. Aquí ven algunos que también ustedes probablemente lo van a ver durante sus prácticas o ya de trabajo. Tenemos algunos de este que es de la frente. Este es el que se vende, digamos, en los Walmart, Walgreens, el más visible. Y estos son ya profesionales que se usan en clínicas, que están así apoyados en la pared. Estos son los cambios de las puntas, que son como tapones plásticos que se introducen en las puntas de los termómetros. Y los termómetros nos dan lectura de forma visual, ya sea en Fahrenheit o en centígrados. Ahora, vamos al otro signo vital, que es el pulso. El pulso también es importante tomarlo, ya que nos refleja básicamente el latido del corazón a distancia. Entonces el paciente debe estar en una posición cómoda, usualmente puede estar sentado o acostado. Y la arteria tiene que estar más o menos a la altura del corazón o un poquito por abajo del corazón, miembros relajados y apoyados. Esto se hace también presionando. Buscamos una arteria cerca de la superficie del cuerpo y la apoyamos contra un hueso para que se obtenga el mejor resultado. Lo que nos va a dar es el latido palpado a distancia. Los sitios más comunes que podemos utilizar son la arteria temporal, la carótida, el pulso apical, que es la punta del corazón, la arteria braquial en el brazo, la radial en la muñeca, el femoral en la región inguinal, la popltea en la rodilla y el dorsalis pedis en el pie. El pulso apical, que es uno de los que mencioné ahí, es bien útil porque se puede usar en pacientes, por ejemplo, que tienen bradicardia, el corazón va muy lento o muy rápido. Entonces, palpándole la punta del corazón, básicamente estamos en una palpación directa o auscultado, oído. Se puede hacer muy útil en niños y recién nacidos, en pacientes adultos que tienen dificultad para palparles otros pulsos, como pueden ser el radial,
Entonces el apical es muy útil en esas ocasiones. Aquí hay que tener algo de seguridad, alerta de seguridad para que no se les olvide. Por ejemplo, no se deben de presionar las dos carótidas al mismo tiempo, nunca, ya que esto nos podría producir una caída refleja de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca. Entonces, la palpación de la arteria carótida se hace una a la vez, ya sea izquierda primero, derecha, cualquiera que ustedes deseen, izquierda o derecha, pues nunca bilateral. Y se tiene que hacer con dos dedos palpado a un lado de la tráquea. Ahí están los pulsos que ustedes ven. Tenemos el temporal, el carótido, como lo ven aquí, la señora le está palpando solo una. Esa es la recomendación. Luego la braquial, radial y la apical acá que le está ocultando la enfermera. Ahora, en cuanto a la respiración. La respiración dijimos que es otro signo vital que se tienen que hacer los dos ciclos. El ciclo de dos tiempos, inspirar adentro y expirar hacia afuera. Eso se llama ventilación, el movimiento de adentro y afuera. Es un proceso voluntario e involuntario. Involuntario porque muchas veces no estamos percatados de que estamos respirando. Otras veces sí, nosotros podemos hacer una inspiración forzada, especialmente si estamos cansados o queremos hacer un esfuerzo, estamos alguien que está haciendo meditación. Hay mucha gente, ustedes ven, que se pone a hacer meditaciones, ejercicios de yoga, todo eso. Ellos hacen inspiraciones bien profundas, hacen inspiraciones torácicas y hacen también inspiraciones diafragmáticas o abdominales, utilizando el diafragma, que el estómago se les hincha, se los da. Tenemos dos respiraciones, torácicas y diafragmáticas o abdominales. Eso lo podemos hacer de forma voluntaria y ayuda mucho a la gente, le ayuda a bajarle el pulso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, relaja, menos uso de oxígeno, o sea, lo usa la gente para meditar. Entonces esto es la respiración. Recuérdense que también en los niveles de, de dióxido de carbono nos pueden activar de manera refleja el centro de la respiración. Entonces nos puede hacer respirar. Cuando alguien está en apnea del sueño, por ejemplo, que el centro de la respiración se activa porque los niveles de dióxido de carbono se elevan. Entonces eso hace que se respire y vuelve a tomarse la respiración. Ahora, tres cosas importantes en lo de la respiración. No solamente ver cuántas, sino que qué tanto. Son bien profundas, son bien superficiales, son rítmicas o son irregulares. Son tres características que a veces la gente le gusta que lo describan en la respiración. Las respiraciones normales pueden ir en un rango de 12 hasta 20. Más de 20 es muy rápido, se considera taquipnea en el adulto. Entonces, ¿cómo se miden? Se pueden medir en 30 segundos o en un minuto completo. Si es 30 segundos, lo multiplico por 2 o el minuto completo. Hay diferentes términos médicos que van a escuchar ustedes. Ya los han escuchado, por supuesto. Ahí tenemos disnea, ortopnea, bradipnea, que es lento, apnea, no respirar, hiperpnea, ortopnea, que es posicional. La ortopnea es cuando los pacientes respiran mejor cuando se cambian a posiciones de sentado o se ponen de pie. Podría ser disnea, es dificultad de la respiración que no se ve mejorada por el cambio de posición, ya que es más o menos asociado a esfuerzo físico, alguien que esté cansado. Y así hay varios términos que ustedes van a escuchar: estertores, cianosis, roncus, muchas formas de expresar lo que está pasando en la respiración. ¿Cómo hacemos para contar las respiraciones? Se puede hacer de una manera un poquito indiferente con el paciente para que él no vea que se lo están contando, porque dijimos que los pacientes a veces podrían de una manera inconsciente tratar de mover la respiración al ciclo que ellos quieren. Entonces lo que se hace muchas veces es, se puede estar de una forma alterna viendo el movimiento del pecho de la persona y observando su reloj, como que le está tomando el pulso. Y realmente lo que le está viendo es el movimiento de la caja torácica, como lo ven en esa fotografía.
ella le está a aparecer tomando el pulso, pero también está viendo de manera así periférica el movimiento del pecho del Señor. Ahora, veamos el otro valor que nos interesa, la presión arterial. Esta es la medida de la fuerza que ejerce el bombeado del corazón en las arterias periféricas, arteriolas periféricas, y se expresa en milímetros de mercurio. O sea, refleja la fuerza que se percibe en la pared de la arteria. Entonces, la presión arterial se mide en milímetros de mercurio con estos aparatos que se usan, que son los esfigmomanómetros. Entonces la presión arterial nos va a obtener dos valores que se ponen en forma de fracción. Uno arriba y el otro abajo. Un numerador y un denominador. Pongamos así, más o menos. Entonces, vamos a ver que la medida sistólica es la presión de la sangre contra la pared de la arteria cuando el corazón recién terminó de bombear. Digamos que la inyección de sangre salió a toda fuerza y eso es lo que nos produce lo que es la presión sistólica. Y la medida diastólica es la presión en la pared de la arteria al final, cuando ya el corazón se está relajando y se está llenando de sangre. Son dos momentos, diastólico, relajación, sistólico, contracción. Esa es la medida más alta, es la sistólica de la fracción, y la medida más baja es la diastólica. Ahí ven ustedes algunos valores que se pueden comprender muy bien en esta tabla. Esta tabla nos describe los valores sistólicos y diastólicos en tres momentos, que podrían ser el valor normal, una hipertensión y la hipertensión arterial alta. La tensión arterial alta. En el valor normal tenemos valores de 119 o menores, la sistólica, y 79, la diastólica, considerado normal. Ahora ya se habla de una hipertensión. Cualquier valor arriba de 120, 121 digamos, hasta 139 la sistólica ya se considera prehipertensión, y 81, 89 la diastólica. Y la presión arterial ya alta, cualquier valor arriba de 140 la sistólica y 90 la diastólica. Es importante que obtengamos valores precisos, ya que la hipertensión arterial en Estados Unidos y en el mundo en general es un asesino silencioso, o sea, que requiere tratamiento médico para evitar complicaciones tardías, como podría ser infarto, derrames, problemas renales crónicos. Entonces es bueno detectarla temprano, no hasta que hasta el problema. Estos ruidos de Korokov que se mencionan son aquellos sonidos que se producen durante el ciclo cardíaco, pero a nivel del vaso donde está siendo colapsado por el efimomanómetro. Entonces, son sonidos que se producen por la vibración en la pared de la arteria. Muchos lo dividen en fases: fase 1, fase 2, fase 3, 4 y 5. Básicamente esto está asociado con el nivel de paso de sangre por el vaso. O sea, el silencio es que no hay paso. La arteria está colapsada, completamente comprimida por la presión que tiene en el efimomanómetro. En la fase 1, que es el primer sonido que se escucha, hay que apuntarlo porque es el valor sistólico. Es el valor de la presión a la que se oye el primer sonido débil al principio de un golpe. Entonces, estos van a ir aumentando gradualmente en intensidad, los sonidos que se producen a partir de ese momento, de la fase 1. Fase 2 ya empieza un periodo durante el desinflado que es progresivo. Entonces los sonidos se van haciendo de una forma de arrastre, amortiguándose el sonido. Luego entramos a la fase 3, que el periodo durante en este momento la sangre ya fluye más libremente a través de la arteria, ya está menos comprimida, digamos que está casi al 50% abierta, y el sonido se va haciendo un poquito más como crujiente, más intenso, y luego pasa a la fase 4, en el que el periodo 4 ya es más o menos un sonido que se va haciendo más suave, más amortiguado, y el valor 5, cuando el valor de la presión ya se escucha el último sonido antes de entrar otra vez en silencio.
va seguido de un periodo de silencio y ese también se tiene que apuntar, que sería la presión diastólica de nuestra fracción de presión arterial. Hay que ponerle atención a los dos, al inicio, primer sonido, fase 1, y el silencio, ¿en qué momento se entra el silencio? En la fase 5, todos los sonidos de Korokov. Ahora, la hipotensión arterial también es otro valor que existe. Básicamente es el valor bajo de presión arterial. Hay muchas causas, pueden ser traumas, hemorragia, shock neurogénico, problemas del sistema nervioso central, shock neurogénico, enfermedades crónicas desgastantes, pueden darnos hipotensiones. Son valores sostenidos por abajo de 90-60. Es considerado hipotensión arterial. Ahí tenemos algunos esfigmomanómetros. Este es el más clásico, que es más móvil. Uno lo puede dar así en la mochila, en la cartera. Este es más de llantita, se pueden dar de consultorio a consultorio, y otros que están ya en las paredes. No se mueven, ahí están y son. Este es el esfigmomanómetro para tomar la presión arterial. Muchas veces vamos a necesitar con estos usar estetoscopios. Acá se ve con los rojos, para escuchar los sonidos de Korokov. Hay otros sistemas que son ya más automatizados, de los que venden también en los súperes, en Walmart, todo eso venden esfigmomanómetros, pero son ya digitales. Se puede hacer un control uno solito en la casa sin estetoscopio y él le marca el valor. Ahora, las medidas antropométricas que tenemos son la altura, el peso, y ya con eso nos podemos obtener en lo que se conoce como, o calcular, el BMI, que es el volumen de masa corporal. Muy útil actualmente, porque nos ayuda a obtener si una persona está sobrepeso, obesa o obesidad mórbida. Acá ven a esta señora que la están pesando y la están midiendo. En la primera cita, tal vez primera cita en la clínica, hay que medirlos. A ver, se ve que le retiraron sus zapatos, está parada en posición recta, se mide y se pesa. Ahí hay unas fórmulas para convertir kilos a libras y libras a kilos, si se tiene que hacer de forma manual. Ahí está. Ahora bien, veamos lo que es el índice de masa corporal. Esta es una forma muy exacta de saber si un paciente está sobrepeso. Una deficiencia que probablemente mucha gente le pone es que solamente toma el peso y la talla, no toma la consistencia corporal de la persona. Si es un corpulento físico, como un jugador de fútbol americano, que es musculoso, ¿es ese peso asociado a músculo, a masa muscular, o es solamente asociado a un incremento en el tejido subcutáneo, grasa? Eso no lo dice el índice de masa corporal, solamente describe el peso y la talla, no dice la calidad del peso, si está asociado, y eso mucha gente le critica a esta masa corporal. Sin embargo, es muy usado y ayuda mucho a calcular problemas en las personas relacionados al peso. Entonces, ahí tenemos. Si el BMI cae entre 18.5 a 25, es el peso ideal de acuerdo al peso y la talla de la persona. BMI de 25 a 29.9, sobrepeso. Y arriba de 30, obeso. Se quedarían ustedes admirados, mucha gente que ni parece y cae en el sobrepeso. Recuerden que el sobrepeso no está diciendo que la persona sea bien obesa, sino que solamente significa que se pasó por arriba del valor ideal. Muchos no se ven sobrepeso, se ven como cualquiera le diría, no, te ves bien. Y ya según el BMI ya está sobrepeso. O sea, no necesariamente el sobrepeso en el BMI significa que van a ver a la persona bien obesa. A veces son poquitos números que se pasen. Ya la máquina marca sobrepeso, pero tal vez no es tan obvio. Es más fácil retrocederlo al peso ideal. Luego tenemos el 30, que ya es sobrepeso, pero ya entró en la categoría de obeso. Ahora, también hay que asociar el BMI con medida de cintura, que son dos cosas distintas. Ya si el BMI andamos arriba de un rango desde 25 hasta 35, y a la par le asociamos una cintura algo grandecita, como ven este señor,
Ya le marca aquí la 56. Arriba de 40, ya, y con un BMI alto, ya está relacionado muchas veces a problemas de salud, como pueden ser dislipidemias, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad del corazón, trastornos de afecto, riesgo de cáncer. Entonces, hay que ponerle atención porque ahí sí ya se incrementaría la educación en salud, que coma saludable, que haga ejercicio, evitar el sedentarismo, un montón de educación en salud para que los pacientes de una manera no forzada se vean como presionados a decir que tengo que dejar de comer. Y realmente no es dejar de comer, sino que comer de dieta saludable, ejercicio. Entonces, ya indicadores que nos ponen ya más preocupados son cuando las personas andan por arriba, por ejemplo, el BMI de 40. Y ahí estamos hablando de un peso bien mórbido, obesidad mórbida. Aquí el incremento del riesgo de la muerte en esas personas se triplica increíblemente. Podemos ver riesgos aumentados del 50 hasta el 150%. En estos casos la gente sí tiene que prestarle atención porque el riesgo de la vida ya está en la línea de fuego. Entonces ya hay que ponerle, no es lo mismo que alguien esté sobrepeso o en la banda inferior de la obesidad, hay alguien que esté hablando de una obesidad mórbida. Si ustedes ven, hay unos programas en cable que se llama de las 600 libras, historia de 600 libras. Muchas personas que andan por arriba de 60 libras a veces y están como poniendo esa dieta para sean candidatos a cirugías bariátricas, reductivas y muchos de ellos no lo logran, no logran bajar el peso y no los operan. Y algunos al final, lamentablemente, puede ser que fallezcan por complicaciones de muchos órganos, falla multisistema por la obesidad mórbida crónica. Ahora, medidas en los niños que hay que ponerle atención. Si ustedes trabajan en una clínica pediátrica, el peso y el perímetro cefálico y torácico son dos muy importantes en los pequeños. Si ustedes van a ver las balanzas y las escalas que se usan en los niños, ya son como el 2 por 1. Ahí mismo los pesan, ahí mismo los miden. Entonces, vamos a ver acá. El niño, si ustedes ven, lo tienen ahí en posición de firme, bien pegadito a la balanza ahí. Le deben de sostener la cabeza, que los pies se apoyen bien en la base, los talones, y ahí se mide la talla del niño en lo largo y el mismo peso. Al mismo tiempo se pesa el niño. Eso se hace 2 por 1. Ahora, la circunferencia de la cabeza, esto se hace también con estas cintas, que ya los pediatras las tienen ya listas en los consultorios. Básicamente es pasar la cinta por arriba de las cejas y de las orejas y se le mide el perímetro cefálico del niño. Eso sí hay que hacérselo de manera simultánea, que se le hace el peso y la talla a los pequeñitos que están en pleno crecimiento cada vez que llegan al consultorio para una evaluación o un control. Entonces, otra cosa que quiero recalcar acá antes de hacer la pausa, no olviden también educación. La educación de los pacientes es muy importante, ya que hay que decirle también a los pacientes que la educación en salud incluye los signos vitales. Ese monitoreo en casa es muy importante, especialmente en aquellos pacientes que tienen problemas de diabetes, hipertensión arterial. Entonces hay que proveerle educación en salud para que ellos lo hagan y lo hagan de forma de rutina, cada semana, por lo menos estarse midiendo la presión arterial. Eso es bien importante. Entonces, vamos a hacer una pausa de vamos a ver, tal vez a las 8:15 regresamos 10 minutitos y ya complementamos la clase de que nos estamos pendientes. Entonces nos vemos a las 8:15.